Buen día, buenas tardes España. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro La sed del polvo del poeta y editor Ricardo Venegas. Ediciones Eternos Malabares, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Cátedra MCC de Diplomacia Cultural, la Comunidad Magdala y Pulso Político, le agradecen su presencia, que nos acompañe este mediodía, esta tarde, desde México, desde España, desde cualquier lugar que se encuentre. En la Universidad de Morelos. Y nos da gusto encontrarle y saludarle. Voy presentando a quienes nos van a acompañar con sus comentarios en esta presentación. Yasmín Cachó, ella es licenciada en Derecho y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tiene estudios de maestría en literatura, tiene una maestría en educación, ha montado obras de teatro de su propia autoría, ha publicado diversos ensayos literarios en diversas revistas, es Premio Nacional de Cuento Ricardo Flores Magón, Premio Nacional de Narrativa Dolores Castro, por su novela Marta, una carta. Ha publicado también Yasmín libros de poesía, Rocío de Mar, Criaturas Cotidianas, Confieso, 36 rostros de mujer. Actualmente es docente, educación media superior y de posgrado, y dirige el programa de entrevistas culturales Hablemos hasta que la poesía se haga costumbre. Este programa se transmite por las redes de Facebook y de YouTube. Se encuentra con nosotros también el conocido editor guatemalteco mexicano Carlos López. Bienvenido. Es licenciado en Letras Hispánicas, en Historia, en Estudios Latinoamericanos, y tiene una maestría en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y su labor editorial es ampliamente conocida. Es fundador de Editorial Praxis, que nos ha traído a México muchos autores importantes, ha descubierto muchos poetas jóvenes, otros ya consagrados. Ha sido un espacio muy prolífero para la literatura, para la narrativa, para el ensayo artístico en México, esta editorial. Es autor de los volúmenes de ensayo Solo la rata permanece, Pasión por el libro, El que a hierro, El arte de la rata, redacción en movimiento, Herramientas para el cultivo de la palabra. Ha compilado varias antologías y recientemente ha publicado Errares de humanos y Puntadas de escritores. Pues bienvenido, Carlos López. Nos gusta que nos acompañe esta tarde para comentar este libro de Ricardo Venegas. Y desde España, gracias. Desde España, el doctor Enrique Nogueras. Me gusta recibirlo en este espacio. Las distancias se acortan con el Internet, con estas redes sociales, y desde España nos acompaña. Él es licenciado en Filología Clásica y en Filología Románica. Es doctor en Filología Románica. Es profesor titular de Filología Románica en la Universidad de Granada. Es profesor invitado en la Universidad de Suciavia. Él ha publicado numerosos artículos sobre traducción, literatura medieval y literatura contemporánea. Es traductor de varios autores de la literatura romana y de la literatura portuguesa al español. También ha publicado libros de poesía, y en el 2021 recibió la medalla del centenario de la Gran Unión por el presidente de Rumanía por los servicios prestados a la cultura rumana. Pues bienvenido, nos alegra desde España. La vez pasada que nos encontramos andaba precisamente en Rumanía, desde allá se conectó el profesor. Hoy desde España nos acompaña. Bienvenido, doctor Enrique. Bien hallados y muchas gracias por sus palabras. Buenas tardes y días según donde esté cada uno. Yeah.
y gracias. Y desde España también nos han enviado su participación. No puede conectarse en vivo, pero envía un video con su participación. El licenciado Pedro Sánchez, él es licenciado en Filología Inglesa, reside en Jerez de la Frontera, España, donde actualmente es docente. Ha publicado libros de relatos como Vidas Imposibles y varios títulos de poesía. Abisales, Razón de las Islas, Refugio en el Vuelo, Hilo Negro. Recibió el Premio Internacional Platero de Relato del Club del Libro en Español de la ONU en Ginebra y es Premio Internacional de Poesía Rilke. Codirige Juego de Espejos, que es una colección de cuadernos de traducción literaria. Pues nos alegra este mediodía, esta tarde, anochecer de España, contar con la presencia por video de Pedro Sánchez. Y ya está con nosotros, la presenté al inicio, nuestra querida amiga Yasmín. Ya ingresó a la sala, en un momento le daremos la palabra. Y obviamente está el autor de este libro que presentamos hoy, el escritor, poeta y editor Ricardo Venegas. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad de Puebla Autónoma, egresado de esa maestría con mención honorífica. Ha publicado muchos libros de poesía, entre ellos El silencio está solo, Destierros de la voz, Signos celestes, Caravana de espejos, Turba de sonidos, con la que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, y libros de entrevistas como Escribir para seguir viviendo, entrevistas al gran escritor Ricardo Garibay, que este año estamos celebrando su centenario, y Sendas de Garibay, un libro de ensayos sobre la obra de Ricardo Garibay, y ha coordinado, coeditado bastante obra también. Es director de la editorial Eternos Malabares, que nos convoca esta tarde y este mediodía de México, y es director de la revista Bitácora Pública. Pues es de fiesta siempre presentar un libro, una nueva edición de La Sed de Polvo de Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Y yo, que soy Julián Cruz Alta, me dedico a las hermenéuticas, a la cuestión interpretativa y mucho a la crítica filosófica y literaria. Me da gusto que este mediodía nos encontremos. Pues vamos a empezar. Empiezo yo leyendo un poemita de este libro, un poema fuerte. Yo te perdono, Dios, desde la infancia, desde el niño llorando por su premonición de gota de agua en medio de los vientos que dejaste para encender el fuego. Perdono al pasajero que deja su oración para otro nómada. Miro los páramos y soy la voz en el desierto. Ábrete, cielo, abre la brecha a tus caídos. Esa es la puerta que nunca se cerró. Y esta es la voz poética de un gran autor. A mi mirada me alegra este día que me hayan invitado a estar, porque cuando uno escucha esta poesía, pues ya es una poesía madura, hecha y siempre en camino, porque la poesía nunca llega. Por más años y experiencia que se tenga, siempre está en camino. Y para comentar esta obra, pues le doy la palabra a nuestra querida amiga Yasmín. No sé si está por aquí. Bienvenida, Hola, ¿qué tal? Yasmín. Hola, ¿qué tal, Julián? Un gusto saludarte y saludar a este público hermoso y además importante, que es la unión de dos países convocados ni más ni menos que por la poesía, y qué mejor que celebrando esta edición del poeta mexicano Ricardo Venegas con La Sed de Polvo. Yo me he permitido, Julián, auditorio, compañeros y sobre todo el poeta Ricardo Venegas que me invitó, me convocó a este cantar suyo de su poesía, de La Sed de Polvo, que además es un libro
me permito agregar que es un libro que a mí me gusta con mucho que será como, lo siento muy cercano conmigo. Y en ese contexto es que yo me he permitido preparar un texto que a continuación voy a leer y que espero sea del agrado, sobre todo que sea lo que para mí significa que es una convocatoria a la lectura de La sed de polvo de Ricardo Venegas. La sed de Ricardo. Evodio Escalante, poeta y crítico literario mexicano, ha dicho de La sed de polvo de Ricardo Venegas, cito, en el itinerario poético de Ricardo Venegas, todo sucede para no suceder jamás. Y es que entre los signos celestes a las trovas de ultramar hay un acontecer que se disuelve, al mismo tiempo que vibra como la energía que conforma la primera y última capa de la humanidad. Poeta nacido en los 70s de hoy siglo pasado, Venegas se mira una y otra vez al espejo de las palabras, como si buscara un resultado diferente a la primera vez. Un sin saber que sabe lo que ocurre frente a... Así nace signo celeste. Dejo una lápida con un espejo como epitafio, para continuarse en su caravana del espejo. Hace 2 lunas las sombras abandonaron cuerpos. Por unas cuantas lumbres que llevaba el viento, hace muy poco el aire se posaba en manos de los muertos. Y hoy, la oscuridad halló su nombre en el silencio. Para los ojos que leen, hay también música en esta poesía, polifonía que crece en cada imagen que transita en esta la sed de polvo. Tal y como lo dice la poeta María Baranda, es la travesía de un hombre que se atreve a cantarle al silencio. ¿Por qué no baja Dios y nos abraza? Declara Ricardo. Porque es el hombre y no el poeta quien habla o grita o susurra o murmura o reclama. Mientras que Venegas, el otro, el que sostiene el cristal que se transformará en espejo, luego en epitafio, de la carne que será polvo, con fe, pero tal vez sin esperanza, acepta. Tiene que haber una manera de escribir sin dejar tantos escombros. Tiene que haber una manera. Venegas, en la sed de polvo, transita, anda, regresa, se sabe atrapado, escapa en la labor de poeta, se busca, se pierde, se encuentra para volver a perderse en el polvo con una inmensa sed y una y otra vez para sí mismo. Así lo encontramos en un nunca lejano turba de sonidos. Vengo de hallarme en el espejo, de preguntarme si soy más de lo que miro, de ver los cuerpos de mi cuerpo supurando historias, como quien grita en cementerios, queriendo conversar entre los muertos, indagando las fechas de esas criptas, hablando de la luz que se ha negado. Finalmente, felicito a la editorial por esta edición, al autor siempre por este tránsito de doble vía entre los ojos que lo leen y su palabra, y a quien se dé su lectura por esta sed de polvo, que es también la nuestra, la de cada uno de nosotros, cada día. Muchas gracias, Ricardo, por este libro de poesía y muchas felicitaciones a esta editorial que nuevamente abraza tu poesía. Muchas gracias. Gracias, Yasmín, por tu texto, por tus palabras, por tu sonrisa, por tu presencia siempre que transmite este amor a la vida y el amor a la poesía y a la palabra. Muchas gracias. Pues continuamos con este diálogo de la palabra y de la vida, escuchando al doctor Enrique Noguera desde España. Ya tenía el micrófono silenciado. Lo que yo voy a decir es muy poco porque aquí yo me siento más como editor que como crítico, en otra postura. Quiero decir que me alegro mucho de haber por fin publicado este libro. No fue fácil porque se mezcló en medio de una crisis de la editorial, que atravesó la editorial, la pandemia, la pospandemia, que aquí apenas se ha terminado hace unas semanas. Pero en fin, el libro se publicó
que lo tenemos aquí y esperamos difundirlo lo más posible en España para que la obra de Ricardo sea conocida en España. El libro me ha gustado muchísimo, ya lo publiqué porque me puse en contacto con él, Pedro Sánchez, que ahora va a hablar sobre el libro, la importancia del libro, la lectura que le ha hecho del libro. Me parece un libro de una intensidad poética, metafísica, de una intensidad creciente, es una antología de autores, también un libro nuevo, porque el autor siempre está en la antología detrás y ya de mucho tiempo se viene estudiando la antología como una forma de autoría también. Y cuando el libro es del propio autor el que hace la antología, creo que crea un libro nuevo. Y en el caso del libro de Ricardo, creo que está hecho con mucha inteligencia, intensidad poética, una cierta ansiedad metafísica, humor o ingenio por lo menos, y una preocupación por el lenguaje que también me parece envidiable, el hecho de que use a veces formas tradicionales como el soneto. Visto, hay sonetos también en octosílabos, que es algo rarísimo, un soneto en octosílabos, y él ha sabido resolver esos problemas formales al mismo tiempo que investigaba la realidad y la búsqueda esa metafísica, esa sed de polvo que tenemos en el fondo todos. Es un libro magnífico y sobre todo me alegro mucho de haberlo podido publicar y espero poder difundirlo en España hasta donde es posible. La modesta de editorial nuestra es muy modesta, pero esperamos que yo me he enviado algunos ejemplares a México y esperamos difundirlo sobre todo entre críticos, lectores, bibliotecas, ya está la Facultad de Letras de Granada, el libro. Y bueno, es una pequeña contribución a difundir la obra de un poeta que creo que merece la pena que se conozca más en España y que merece un poeta excepcional. Me alegro mucho, repito, haber podido publicar el libro. Ha sido difícil porque ya he dicho que ha tardado un poco, pero bueno, aquí está y lo tengo en la mano y tenía aquí marcado algunos poemas, pero no voy a prescindir de eso. Simplemente celebrar el libro, felicitar a Ricardo por haber escrito ese libro y haber organizado también esta antología de su propia poesía. Y muchas gracias. Pues gracias, doctor Noguera. Gracias por la edición de este libro en España. Sí me parece, Ricardo, un poeta que vale la pena que sea conocido y difundido en España, en nuestra propia lengua. Muchas gracias por este esfuerzo. Sabemos los que nos dedicamos a la cosa de la edición, el gran esfuerzo que significa, y más en estas situaciones de pospandemia, editar un libro de un poeta de otro país. Doble felicitación a Ricardo, doble felicitación al doctor Noguera, que hizo este gran esfuerzo para difundir esta poesía en España, en otro territorio, pero cuna de nuestra lengua, madre de nuestra lengua. Creo que es importante que conozcan. Yo conocí muy joven a Ricardo y desde el primer poemario que preparaba entonces vi que venía un poeta fuerte, un poeta ya hecho como el que soy, pero pues creo que Ricardo tenía 19 años cuando yo leí sus primeros versos y ya se notaba esta mirada de este poeta importante. Muchas gracias. ¿Puedo añadir algo? Añadiría que sí, es verdad que se nota esa evolución, ese increciendo de la poesía de Ricardo, donde antena el poema breve, el poema más extenso, pero siempre una creciente intensidad lírica y una dimensión metafísica también creciente, es decir, un poeta que se crece de un libro de la pequeña colección a otra pequeña colección, pequeña muestra de colección, porque la muestra es bastante pequeña, pero es bastante grande para darnos cuenta que estamos ante un poeta notabilísimo. Y por eso me alegro mucho, de nuevo lo digo, haber publicado este libro en español. Y muchas gracias de nuevo. Gracias. Pues llega el turno de escuchar a Carlos López, este gran conocedor y editor de muchos poetas y muchos críticos en México. Bienvenido otra vez, Carlos López. Tienen la palabra. Sí, muchas gracias. Agradezco desde luego a Ricardo la invitación para presentar su obra más reciente. Felicito al editor, a Enrique Noguera, por la edición. Qué bueno que Ricardo es conocido en otras latitudes y siempre da gusto, ¿no?, que los amigos puedan difundir su obra pues donde sea y por los medios que sean. Ricardo
es un poeta sobrio, es un poeta que sabe cuidar sus palabras, y me parece que estamos, bueno, ante un acontecimiento, sobre todo porque él hizo un decantamiento, es una selección rigurosa de su trabajo para presentarnos esta antología. Escribí esto breve que voy a leer. Los signos poéticos de Ricardo Venegas. La antología La sed del polvo, que recoge 26 años de trabajo poético de Ricardo Venegas, se disfruta en solo 49 páginas. Esto implicó una tarea rigurosa de decantamiento de parte del autor. Es la antología, una de las antologías más breves que he leído. Esto demuestra una responsabilidad de parte del poeta por publicar los textos más intensos de su creación y para conformar un volumen que se disfruta y con el que se aprende. Todos sabemos que para escribir poesía se necesita conocimiento, no solo conocimiento de la técnica, del oficio, sino también conocimiento del mundo, conocimiento de la vida, sabiduría. En su libro de poemas hay desde haiku, poemas sintéticos y aforismos, hasta el soneto. Las búsquedas formales del poeta abarcan textos filosos, lúdicos, filosóficos, críticos. Las aliteraciones de la última sección del libro dan un descanso a las preguntas metafísicas y existenciales, relajan la lectura. Venegas conoce la tradición literaria, las mitologías fundadoras de las culturas de la tierra. Los signos celestes de 1995 abren las estaciones poéticas, dice Ricardo, rueda tu pelo en mi blasfemia. Y Ruedos de Ronda de 2021 la cierran. Esta intencionalidad para armar La sed del polvo, más la morosidad en su escritura, se aprecian como un signo escrupuloso de este creador. Turba de Sonido de 2009 es el libro más portentoso. Aumenta el caudal de preguntas que contrapuntean con las certezas críticas que, aunque escasas, se quedan grabadas en la mente, así como repiquetean los punzantes reclamos a la divinidad. La voz poética se aleja del lirismo intimista que en estos tiempos se puede ver raro. Ve hacia afuera, el poeta ve hacia afuera. Se moldea con polvos siderales de horizontes lejanos. En La sed del polvo hay palimpsestos, dice Ricardo. Atrás de mí viene el que escribe, pero otro se adelanta con la primera frase. Intertextos, cito de nuevo a Ricardo. En medio de la eternidad soy el instante, apenas el presentimiento de una hoja que cruza las espigas del otoño. Con estos versos el poeta dialoga, incrusta su voz para decir que cree en la luna apalabrada, por ejemplo. Certezas como conocí la lujuria en las llamas impresas de emisarios sin nombre. El poeta oscila entre Apolo y Dionisos, la cima con C y la cima con S, entre el desierto y el mar, la soledad física y la compañía, y la conversación con la tradición poética, las oquedades y las presencias, las invocaciones. Como dice Wisława Szymborska, el verdadero poeta siempre se repite no sé, siempre se pregunta por qué, hacia dónde. Ricardo Venegas lo sabe. Su experiencia de tantos años con la palabra y de cuidado editorial, todos conocemos su labor de 26 años como editor, con su editorial Eternos Malabares. Ese cuidado editorial se trasluce en este trabajo también. El poeta sabe sacar el zumo de las palabras. No queda más que celebrar este acontecimiento y agradecer. Gracias, Ricardo, por abrir tu alma. Ahora te conozco más. Celebro tu poesía. Gracias.
Gracias por este texto, estas palabras de este gran editor y escritor Carlos López a esta obra reciente publicada en España, esta antología La sed del polvo. La expresión poética es inherente a la condición humana. La poesía es una forma de percibir la realidad y relacionarse con ella y describirla. Hay tantas poéticas como poetas, no hay absolutos. Y en esta antología vemos varias voces de este poeta en evolución. La poesía no tiene en sí misma ninguna forma ni ningún rostro. Nosotros, sus lectores y lectoras, también se la damos. La poesía es renovación y redefinición constante de ella misma. La poesía para mí es esta reflexión crítica acerca de ella, de la existencia de la misma poesía. Precede al discurso reflexivo. Es el vehículo de la plegaria, desde la caverna en los conjuros mágicos. Por eso siempre yo digo, hay definiciones imposibles de la poesía. Es un don de expresar con palabras los secretos más profundos, más oscuros, pero también más transparentes del alma. La poesía recrea el universo bajo los rayos cambiantes del lenguaje. Debe haber un elemento permanente, una parte esencial que vuelve poesía lo que escriben unos y otros y otras. Pero ¿qué es este elemento? Y aquí nos vamos a las preguntas socráticas y recuerdo a Elsa Cross, mi maestra. Yo en la Facultad de Filosofía tuve a esta gran poeta de maestra allá hace muchos años, en el 78, 79, ya llovió. Pero la recuerdo hablando de la poesía y de las preguntas socráticas. La poesía es un modo de ver la realidad y relacionarse con ella. Y Ricardo en esta antología, pues es un modo de relacionarse con su propia realidad y realidad nuestra también. Y la gran pregunta, ¿dónde acaba y dónde inicia esta realidad? Y aquí depende de la actitud y la longitud de mira de cada poeta. Creo que Ricardo tiene una longitud de mira fuerte que se nota en esta antología. Diferentes enfoques como diferentes lentes de una cámara. Experiencia vital de cada poeta, determinar su comprensión de la realidad. La creación artística es un acto paralelo a la creación del universo. El poeta se abre hacia una realidad interior más sutil y en el caso de Ricardo Venegas, para mí metafísica. Distintos grados de percepción que corresponden a la realidad. Y en ocasiones es insuficiente la realidad por sí misma para presentar y darle material al poeta. Pero depende de las antenas de la interioridad del poeta. Y Ricardo tiene unas grandes antenas. Y recuerdo a otro gran poeta, Rilke, que hablaba de estas antenas. Estas imágenes se las robo, se las pido prestadas a Rilke, la de las antenas. Y Ricardo tiene muchas antenas y está abriendo nuevas antenas. Y para ver otra mirada, pues vamos a compartir el video de Pedro Sánchez, que desde Jerez de la Frontera, España, nos manda su participación. Vamos a ver si la tecnología nos lo permite, porque yo no soy muy ducho para estas tecnologías, pero vamos a intentar reproducir el video. Un momentito. Buenas tardes desde España a todos los presentes. Buenos días allí en México. Y un saludo muy cordial al amigo Ricardo Venegas, que amablemente me invitó a participar en este encuentro. Desafortunadamente por cuestiones laborales y familiares no he podido conectarme en directo, pero no quería dejar de estar presente acompañándolo en la presentación de esta antología, La sed del polvo.
Yo después de la lectura del libro, una lectura muy gustosa que he disfrutado estos últimos días, he escrito un breve texto que no es en sí una reseña ni una crítica literaria, pues no soy crítico literario ni pretendo ejercer como tal, eh, sino que es un comentario personal de las impresiones que la lectura de los textos pues ha dejado en mí. Voy a leerles este breve texto, no les quitaré muchos minutos. Y empieza diciendo lo siguiente. En la sed del polvo, que recoge una muestra de la producción poética de Ricardo Venegas durante más de 2 décadas, nuestro autor crea una suerte de cosmogonía de un mundo efímero donde, y cito, todo sucede por primera vez para no suceder jamás. Dicho en palabras de Evodio Escalante, poeta, crítico y filósofo, que en el prólogo señala la dimensión metafísica de la voz poética de Ricardo Venegas. El hombre que aquí aparece como demiurgo, pero también como actor y testigo en soledad del mundo creado y contado en estas páginas. No es que esté y actúe en soledad, es que es en soledad, pues la soledad es un estado inmanente del ser y por lo tanto irrenunciable, según Escalante, e ineludible, añadiría yo. Nuestra esencia es etérea en el devenir del tiempo, así como en la transición del poema. Mientras vivimos y cantamos, somos ya tiempo evaporado, ceniza en el aire, lo cual se resume en el verso de principio a fin somos abismo, citando a nuestro autor. En Signos Celestes, primera entrega de esta selección, Ricardo Venegas sienta las bases, aún difuminadas, intuidas, surgidas de una niebla primigenia, de un mundo nuevo creado, de su mundo, pues la misión principal de todo poeta es crear su mundo a su medida, y como mensajero de ese nuevo escenario, nos anuncia la creación de los elementos. El mar apareció cuando la tierra tuvo su primer orgasmo. No en vano encontramos, según avanzamos por la antología, referencias a libros fundacionales como la Biblia, con la historia de Moisés o el Cantar de los Cantares, o el Mahabharata indio. Es la épica de la creación del mundo, de la creación por la palabra. La primera palabra es un boomerang en llamas, nos dice acertadamente Ricardo Venegas. El mar, el cielo, la luna, la noche, omnipresentes en esta génesis, son espejo uno del otro, reflejando sobre todo la mitad oscura, porque el deseo es siempre fugaz y es tarea ardua ascender hasta alcanzar la luz del cielo. A esta ecuación se une el poeta. Es el elegido para portar y aportar la palabra, como fuego prometeico, como luz de la conciencia. El poema es entonces una lengua de fuego, un viento irredento que está siempre en marcha, en constante creación como un ente orgánico, pues es el poema una creación coral y caleidoscópica, escrito con la sed de todos los que son, fueron y serán. Los 5 años que median entre la primera entrega y los poemas de la siguiente, Caravana del Espejo, a mi entender no son más que un tiempo de gestación o incubación, puesto que Caravana del Espejo es continuación natural del libro anterior, donde la luna vuelve a ser inspiración de doble cara, con su luz y su sombra, y la noche vuelve a ser propicia para los versos, en la que ángeles nocturnos con su secreto en las alas visitan a los poetas y se hacen más claras esas otras voces que van componiendo el poema contra el silencio. Me vienen a buscar los que han visto en la luna el porvenir de los desiertos, confesará Ricardo en uno de sus poemas. Ese mundo aún por conocer que emergió en los versos de Signos Celestes se va completando y se afianza ahora, y por doquier surgen flujos cardinales, germinan astros,
baja un pulso espiral, se cierra un ciclo rodante que rodea un reino de luz, en un proceso de creación no sólo de un mundo tangible, sino también de un mundo volátil y de carácter sagrado, el de la palabra poética, pues viene amparado por ecos, idiomas, voces, lenguajes, en definitiva, secretos manantiales. Pero ese mundo de tiempo, espacio, corazón y voz reclama nuestros sentidos, los de todos, poetas y lectores, para ser, para tener sentido. Y así nos lo enuncia Ricardo cuando nos dice: nuestros sentidos son nuestros vigías, el horizonte clama un barco en la mirada. En la parte central del libro, que comprende los poemas pertenecientes a La sed del polvo y a Turba de sonidos, Ricardo Venegas aborda la desesperanza del creador, desasistido de Dios, la indefensión del poeta que comprende que la poesía es material de derribo, que tras la creación del poema, siempre efímero, solo quedan palabras malheridas, que son escombros cayendo a un abismo. En estos poemas asoma la infancia del poeta, el joven adolescente que ya asume su destino en la palabra errante, como un engranaje más de esa cadena de voces que llevan la soledad en el alma, y acepta su misión como vigilante en los escombros del desasosiego poético, escuchando las mareas de hace 1000 años, la turba de sonidos que son legado y pasado. El poeta no solo canta lo que se pierde, según la máxima machadiana, sino que viene a escuchar el canto del humo de lo que ya se ha ido. Es en la última parte de la antología, y muy especialmente en el poema que la cierra, Bitácora para Quauhnáhuac, donde las formas intuidas en la neblina anterior se hacen corpóreas y las voces lejanas se oyen con absoluta claridad. Pues Ricardo Venegas, cual Leopold Bloom en el Ulises de Joyce, en este caso cronista cuernavacense en vez de dublinense, recorre en tiempo, espacio y alma su ciudad, desde la Quauhnáhuac precolombina hasta la Cuernavaca que vibra bajo sus pies, con la ausencia, presencia de aquellas voces que le precedieron en la construcción del gran poema, ese poema incesante como un torrente erigido con la sed de todos. Y así se presiente la figura de Alfonso Reyes cruzando la plazuela desde su hotel, donde escribe Homero en Cuernavaca, o su visión de Anáhuac, mientras susurra en sus versos: a Cuernavaca voy, a Cuernavaca, como el que aspira a arribar a las costas de Ítaca. Malcolm Lowry deambula por la empinada avenida Humboldt hacia el Casino de la Selva, donde se aloja después de escribir unas páginas de su volcánica novela en la cantina del Farolito. Mientras tanto, Carlos Pellicer ha perdido su nombre en un café y comprende que todo será posible menos llamarse Carlos. En la estación suben y bajan pasajeros de trenes fantasmas. Algunos permanecen, otros parten en una primavera eterna que dibuja Montenegro, mientras los Ricardos, Garibay y Venegas conversan con los muertos en sus diálogos mexicanos, en las líneas finales de esta antología, levantada en el polvo que antecede y alienta la sed, esa sed que avanza, que es el motor de esa ópera perpetua que entre todos vamos representando. Bien, pues hasta aquí mi intervención. Espero que mis palabras aporten alguna idea al encuentro, aunque sea una idea controvertida y que inicie una discusión y que haya generado algún interés a los presentes. Yo desde luego las he escrito después de una honda lectura y reflexión y disfrute de la poesía de Ricardo Venegas, a quien envío un fuerte abrazo y mi enhorabuena por esta nueva publicación. Muchas gracias a todos los presentes y espero que el encuentro se desarrolle pues en armonía y en amistad
amistad en la poesía. Adiós. Pues este ha sido el texto, el video que nos ha enviado Pedro Sánchez desde la Jerez de la Frontera, España. Agradecemos su participación y sus hondas apreciaciones. La creación, un simple juego o danza de la conciencia divina que expresa en sí una energía desbordante. Ya nos decía Nietzsche, un niño que juega y que puede con la misma facilidad crear o destruir castillos en el aire, en la arena. Nuestra conciencia capta determinadas cosas que experimentamos como poesía. No hay objeto que quede fuera de su rasgo de percepción. Y la poesía se percibe con todos los sentidos, percibe con el cuerpo, con la piel, y no solo hacia afuera percibe hacia adentro, con lo que los medievales llamaban los sentidos internos. Abrir archivos de la memoria personal y de la memoria de la propia especie. Y esto es lo que hace Ricardo en su poesía, abrir estos archivos de su memoria personal y la memoria de la especie. Un contacto muy vivo con todas las facultades y que hay que trabajar mucho y que hay que depurar mucho, decía otro gran poeta, Octavio Paz. Y para continuar en este diálogo, pues tiene la palabra el autor de esta antología que hoy presentamos y nos felicitamos de esta edición en España. Tiene la palabra Ricardo Venegas. Muchas gracias, Julián. Y muy agradecido por todos los comentarios, por la edición, mi estimado Enrique. Muchísimas gracias por la oportunidad de ser autor de tu editorial, esta magnífica editorial española en España. Y bueno, a Carlos López también por sus palabras, que caray, en qué gran concepto tienen mi trabajo. De verdad es un honor. Con Yasmín también, querida Yasmín, muchísimas gracias. Muy agradecido por lo que aquí se ha dicho de mi trabajo. También quiero agradecerle a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por promover la organización de este tipo de presentaciones, a la cátedra del Mexican Cultural Center también, a la comunidad ecuménica Magdala y a mis queridos amigos de Pulso Político Morelos. Pues caray, quisiera leer un poema que comentó Pedro Sánchez, también a quien le envío un fuerte abrazo hasta el otro lado del mundo. Y bueno, pues Bitácora para Cuauhnáhuac, pues que es un pequeño homenaje al lugar en el cual vivo, ¿no? Y a su tradición literaria en la cual se envuelve y se desarrolla esta tierra. Dice, se oyen los cuacos de la otra tierra, cruzando el empedrado de las calles, cruzando la pazuela, como una procesión de trashumantes heridos de la noche. Sigue hospedado Alfonso Reyes en una habitación del Bellavista y escribe Homero en Cuernavaca mientras deambula en su premonición del griego antiguo. Lanza los versos del viajero y la visión de Anáhuac. Baja por Humboldt un borracho que ha extraviado su escritura. Escala Lowry en el volcán en sus andanzas. En esa cruz nos embriagamos a la memoria de los ancestros. Brinda en el farolito, bebe una turba de lenguajes y en un dibujo de Montenegro deambula la ladrona. Todo será posible menos llamarse Carlos, descubre Pellicer en la parroquia. En el casino de la selva los murmullos de bardos y bohemios, la ópera perpetua, murales de la raza cósmica, giros de la ruleta en el pincel, musas del bronce espiritual. Es el cantar de los cantares en alcobas, huellas tatuadas como flores. Ricardo Garibay conversa con los muertos,
en medio del oleaje de su voz, donde la sulamita corta el tiempo, donde Quevedo se apersona, culto y pelado como el mismo diablo. En su bitácora terrestre, Humboldt escucha la primavera eterna, eterna balacera, gritan las ánimas de los esteros, pasan los trenes de la estación, ya que es desierto de las almas, con una carga de nostalgia por un reloj que ya no marca las horas de las horas. Entran los pasajeros en diligencias que al abordar se desvanecen, suben airados por el polvo de alguna sed que avanza. Bueno, este es un pequeño homenaje a Cuauhnáhuac. Creo que nunca había escrito algo sobre Cuernavaca y creo que esta era una pequeña oportunidad. También les comparto Vapores, ¿no? Es un poema en 3 partes, es como un tríptico. Dice: 1, marea de lluvias primogénitas, agua del suelo instintivo de la tierra, gotas saladas, peces nacidos en la voz, congregación de remolinos, donde se dijo en lenguas muertas el cuerpo de este mundo. 2, posa el cangrejo para el mar, ya millas náuticas de sal se esfuman, y a millas náuticas de sal se esfuman los vapores del alba. Ninguna luz hubiera en esta arena si aquella fuerza de la ola hubiera renunciado. Y el último: siempre es mejor caer al mar, irse en el agua que devuelve, catapultarse mineral en las corrientes y regresar paisaje que se cumple. Y bueno, cierro con un soneto que se llama Instantes, que dice lo siguiente: si lo declaras pasan los silencios, abren su luz y cierran aguas sordas, corceles mudos de livianas hordas que miran a la muerte en sus desprecios. Más que la luz de la tiniebla dura, más que ilusión alzada por la ciega, saber es no saber la vista ciega de un sigiloso brillo que perdura. Detente, augurio, que el sol escriba los nombres del destino a cielo abierto, ora vapor centrífugo que estriba en lenguas vivas de los viejos muertos, y sin embargo sueña y se deriva del inmortal silencio de sus puertos. Pues hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias por toda la compañía que me han brindado en esta bellísima presentación. Muy agradecido con todo mi corazón. Sí, Julián. Pues la poesía es un modo de conocimiento y se vuelve objeto de ese conocimiento. La poesía es una episteme y lo compruebo una vez más escuchando esto que nos ha compartido Ricardo. Aun cuando nuestra percepción pueda ser muy refinada y profunda, no se convierte automáticamente en un poema. Es necesario expresarse en el lenguaje, objetivar en palabras lo que cada poeta percibe de ese modo de conocer específico, y no es una tarea fácil. Aquí viene el oficio del poeta, ese oficio con el lenguaje. Y en esta antología de Ricardo Venegas se ve este oficio del poeta. Equilibrio entre su percepción y manejo técnico del lenguaje, de adentro hacia afuera. Intuición inicial a su expresión, que es forma de objetivarnos, volvernos objetivo de ese contenido interno que es subjetivo. Percepción y experiencia, y lo que fuimos capaces de expresar. Ese es el oficio. Y en esta antología se ve mucho oficio poético. Felicidades una vez más, Ricardo, y muchas gracias a Yasmín Hashov, a Enrique Javier Nogueras, a Carlos López, a Pedro Sánchez. Muchas gracias por su presencia, de quienes nos están escuchando, nos van a ver en el video posteriormente. Nos alegramos desde México de esta fiesta de la palabra.
de esta edición en España, del gran esfuerzo del doctor Noguera de editar esta antología en España. Es fiesta, pues desde de Ediciones Eternos Malabares, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del Mexican Cultural Center, de la Comunidad Ecuménica Magdala y desde Pulso Político, agradecemos su presencia esta tarde y seguimos celebrando la fiesta de la palabra y la reciente aparición en España de la Sed del Polvo. Pues bienvenidos siempre los libros y bienvenida a la poesía. Muchísimas gracias, tengan buena tarde, buena noche y nos seguimos encontrando. Felicidades, Ricardo. Felicidades, gracias. doctor Noguera. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto.